Buenas noches, Mi nombre es Jorge Mateo, gestor cultural de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida esta noche a la presentación de Cacería Incesante, el libro póstumo del recordado Pedro Noboa, considerado uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XXI y autor de celebrados poemarios, cuentos y novelas. Participarán con los comentarios. En primer lugar, Gunter Silva. Comentaremos un poco sobre Gunter. Gunter es escritor, estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Católica y ha usado maestría en literatura y creatividad literaria en la University of Westminster de Inglaterra. Asimismo, él es autor del libro de relatos Crónicas de Londres y de la novela Pasos Pesados, novela premiada por la Fundación para las Artes de Dinamarca y traducida al danés en 2017. Por otro lado, también contamos con Gabriel Saxton Ruiz, profesor titular de literatura latinoamericana de la University of the Incarnate Word en San Antonio, Texas. Es autor del libro Forasteros en Tierra Extraña, que es un estudio sobre la nueva narrativa peruana y la violencia política, y además en 2018 coeditó el libro La narrativa de Jorge Eduardo Benavides, textos críticos. Además, sus artículos han aparecido en diversos medios académicos en Estados Unidos, Inglaterra, Cuba y Perú. Antes de cederle la palabra en la moderación a Sandra López, representante y directora de la editorial Mesa Redonda, invitamos al público que nos sigue en Facebook a que nos envíen sus comentarios y preguntas sobre la obra, sobre esta obra y sobre su autor, escribiéndonos en la sección de comentarios en esta publicación. Bueno, bienvenidos a todos. Adelante, Sandra. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Jorge, eres muy amable. Bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Sandra López, directora editorial de Mesa Redonda Editorial y Librería. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañan en este momento y en diferido. Quiero saludar al director de la Biblioteca Nacional del Perú, escritor, amigo, gestor cultural, Ezio Neira, a su equipo, y un saludo muy especial a Rosalín Cancino, esposa de Pedro Félix Noboa, que nos acompaña también en estos momentos. Quiero contarles acerca de Pedro. En realidad yo lo conocí el año pasado, buenas noches a todos justamente cuando todavía no tenía lamentablemente la enfermedad que generó pues que ya no nos acompañe más Pedro. Y justamente quiero iniciar con unas palabras que oí en una de sus conversaciones. La muerte siempre nos regresa a la lectura, a los apuntes, a las novelas encontradas en un viejo cajón. Para suerte nuestra, Pedro nos dejó una novela titulada Cacería Incesante, de la cual soy una feliz editora. En los días después del fallecimiento de nuestro escritor, estuve revisando el manuscrito varias veces y me quedé con una frase inicial. Esa frase es un poco dolorosa y cruel. No sé exactamente qué haré, pero intuyo que estoy por meterme en algo jodido. Algo que si no lo controlo, terminará controlándome a mí. Así que es mejor que seguir estando como estoy y como estamos. Una cosa es caer en la miseria y otra muy distinta es resbalar hacia lo miserable. De lo primero, uno se recupera y se levanta. De lo segundo, no. Ahí te ahogas y desapareces. La novela es una delicia y nos enorgullece que Pedro nos haya dado el voto de confianza, sobre todo a la editorial y a mi persona. En realidad, esta novela es algo que surgió en un momento inesperado. Pedro en realidad
no tuvimos el tiempo necesario para reunirnos, conversar con él, tomar un café. Estábamos en pandemia y solamente teníamos largas charlas telefónicas. Pero sin embargo, nos dio una obra inédita y que ahora es su obra póstuma y es la obra que la editorial y amigos como Gabriel y Gunther tienen el firme propósito de internacionalizar. Entonces, este es el primero de las muchas presentaciones que habrá de Cacería Incesante. Este será el inicio de la trayectoria de Pedro Félix Novoa como el escritor, como lo dice nuestro amigo Gabriel Sackton Ruiz. Es el escritor latinoamericano más importante de las últimas décadas. Pedro Félix Novoa, el mito, irá a diferentes países, será traducido a diferentes idiomas. Pedro está presente entre nosotros, Pedro está vivo, su letra está viva y lo más importante es que ahorita todas las generaciones que vienen, los jovencitos de 17, 18 años, de 20 años, que quieren ser periodistas, comunicadores, ¿qué es lo que tienen que leer? Tienen que leer a Pedro Félix Novoa, porque él es el profesor que fue el profesor de, como le dirían, de lenguaje o de comunicaciones. Es el profesor universitario cuando tú le decías, profesor, ¿y es fácil publicar un libro? Es el profesor cuando, es la persona que cuando alguien se acercaba a una feria, usted es el escritor Pedro Novoa, yo quiero publicar un libro, ¿qué consejos me da? Es la persona de la cual, no porque haya fallecido Pedro, es la persona con la que siempre podrías conversar. Y yo doy fe de eso, porque él no me conocía, no era mi amigo, no éramos íntimos, como les digo, no había tomado ni siquiera un café con él. Y sin embargo, las conversaciones telefónicas siempre fue muy abierto, al punto que nos dio la confianza de dejarnos su obra. Y no dejarnos solamente esta obra. Tenemos 4 obras más que la editorial, que se enorgullece la editorial que va a publicar en los siguientes meses. Entonces, lo único que les puedo decir es que el objetivo que tenemos las personas que estamos presentes en este momento es que vamos a hacer que la obra de Pedro prevalezca, que la obra de Pedro se conozca, que todos los jóvenes del Perú lean a Pedro y se sientan reconocidos que podrían haber sido un Pedro Novoa. Así que de verdad, donde estés Pedro, sé que nos estás escuchando, nos estás acompañando y nos estás diciendo por qué camino vamos a dirigir tu obra y todo tu legado. Y de verdad, muchísimas gracias, Pedro. Y muchas gracias a ti, Gunther, que nos acompañas. Pedro me deja herencia. Yo le digo a Gabriel lo mismo y a Gunther también. Tampoco los conocían los señores que están acá y ahora son amigos, son patas. Hablamos por WhatsApp, conversamos, les hago preguntas. A veces así los descontrolo, les llamo a cada rato y me contestan siempre. Digo, me han dejado una herencia, Pedro. A mí no me dejó una herencia, una familia, un papá, una mamá. Pero de corazón les digo, tengo una herencia. Y la herencia es Pedro, los amigos de Pedro. Gracias, Gunther, por tu amistad. Gracias, Gabriel, por tu amistad. Y nos vamos a ir a México, a Guadalajara, para promocionar la obra de Pedro este año. Gracias a todos los que están aquí. Buenas noches. Adelante, Gunther. Gracias, Sandra. Primeramente, quisiera pues, agradecer a la Biblioteca Nacional del Perú, que en 2 meses va a cumplir 200 años de fundado, toda una tradición. Tiene como se llama, la misma cantidad de años que nuestra república, pero a diferencia de nuestra república que se está yendo al abismo, la Biblioteca Nacional va con paso fuerte de la mano de Ezio Neira y su equipo, ¿no? También a Mesa Redonda, la editorial que Sandra la dirige. Recording in progress. Yo soy muy contento pues de estar acá con Gabriel Saxton, un gran amigo, y con Sandra López, pero también con todos ustedes que nos están siguiendo vía streaming. Primeramente, me gustaría hacer llegar mi solidaridad y mi más profundo sentimiento de pesar a la familia de Pedro Novoa. Sabemos que se nos fue para reunirse con la inmensidad del cosmos, pero su presencia está en cada uno de sus libros, especialmente en el corazón de su esposa Rosalín y sus hijos Yanis y Mario, a quienes desde acá les envío un saludo enorme. En esta presentación voy a combinar algunas ideas sobre el libro que se acaba de editar, La cacería incesante, y voy a contar algunas anécdotas. Primero, quiero recordarles pues, que Pedro era talentoso. No, me equivoco. Era talentosísimo. Pedro era talentosísimo.
escribió poesía, ensayo, cuento, novela, teatro, literatura infantil. Incluso me envió un par de guiones de cine. Era increíble la capacidad de producción y de creatividad que tenía. Publicó bastante en este corto tiempo que tuvo de vida, pero incluso tuvo más premios que obras, que eso ya dice mucho, ¿no? Y también tenemos que recalcar que hace apenas unas semanas el Ministerio de Cultura, en el despacho de Alejandro Neira, lo premió como personalidad meritoria de la cultura. Eso es un gran logro. Su carrera fue meteórica. Pedro fue directo a la luna. Muy a pesar de que Pedro venía de una familia donde no había libros, su padre lo dejó cuando él tenía 8 años, una familia muy pobre, y también fue un lector tardío, ¿no? Un lector tardío. Empezó a escribir muy tarde, a partir del 2010. Él quería ser el lector que llegaba último a enterarse de las novelas y de los autores, ¿no? Él me contaba de que la primera vez que leyó un libro de verdad estaba en la Infantería de Marina. Él sirvió ahí 3 años. Él estaba destacado en un fuerte en Ancón. Y este fuerte tenía cuatro torres. Y los mandaban a cuidar las torres todas las noches con sus armas. Y muy rara vez los mandaban de 2 personas. Generalmente iban solos. Y me contaba que cuando iban 2 personas, bueno, había de todo, ¿no? Conversaciones, qué iban a hacer después de que salían de la Marina, cómo iba a ser su vida de civiles. Contaban chistes obscenos y cosas así, pero cuando iban solos, tenían solo 2 opciones, o fumar o leer. Y Pedro dijo, yo no me quiero malograr los pulmones, yo voy a leer. Y leían pues literatura muy barata, era literatura erótica, literatura de detectives, policiales, ¿no? Cuando lo conocí a Pedro, yo lo conocí en el 2018, lo conocí en el Bar Queirolo, gracias a un amigo, un promotor cultural que nos presentó. Y me acuerdo que los primeros momentos cuando hablamos, pensé que no íbamos a ser amigos, porque no sé por qué hablamos de política, y mis ideas de socialdemocracia, de izquierda moderada, le parecieron pues extremas, y me dijo que era de derechas. Me dijo que el Perú se había perdido 2 grandes presidentes, que eran Bedoya y Mario Vargas Llosa. La cuestión es que con el paso de las jarras de pisco, empezamos a encontrar puntos en común, que eran pues las lecturas que habíamos realizado, los escritores que amábamos, ¿no? Y terminamos siendo grandes amigos, a pesar de nuestras diferencias políticas. Pero después Rosalí me contó que él era así, que él era un abogado del diablo, que si tú le decías que eras de derecha, él era de izquierda, y si le decías que eras de izquierda, él era de derecha, ¿no? Es más, conocí unos poetas que me decían, pero Pedro es de izquierda radical, y ellos eran poetas de derecha, ¿no? Entonces Pedro siempre daba la contra, él creía que combatiendo, argumentando, se llegaba a una verdad, ¿no? Era un tipo muy polémico, le gustaba debatir mucho, un tipo que siempre estaba filosofando y reflexionando a través de la vida, ¿no? Hay 2 cosas que me gustaría resaltar sobre Pedro. Pedro era un tipo bien disciplinado, es por eso que produjo tanto, y era un tipo muy generoso. Me acuerdo que hace unos años yo tenía que presentar una novela en la Feria del Libro de Trujillo, y mi editor había encargado a otro escritor para que haga la presentación. Pero Pedro dijo, no, yo quiero ir contigo y por favor presiona. Y por suerte, Pablo Cotrina tenía un corazón enorme y era un tipo que lo engreía mucho también a Pedro y me engreía mucho a mí cuando fue mi editor. Me dijo, mira, Gunther, ya te hemos comprado los aviones, los pasajes, estás en una suite 5 estrellas, pero si vas con Pedro, vamos a tener que mandarte a los 2 en bus y vamos, ¿cómo se llama? A bajarte de categoría en el hotel, vamos a mandar un hotel de 3 estrellas. Y le dije, Pedro, ¿está bien? Y dijo, no me importa, yo con tal de irme de Lima, me voy en burro contigo a donde tú quieras. Entonces le dije, ya, bueno, y llegamos a irnos, al final tuve que cambiar al presentador y me fui con Pedro. Estuvimos ahí 4 días, 3 noches, y me acuerdo, ¿cómo se llama? Clarísimo que eran unos días de bohemia, unas noches de bohemia, porque conocíamos mucha gente, muchos poetas, muchos amigos, que nos trataron muy bien en esa ciudad. Y nos quedamos tomando pues a las 12, 1, 2 de la mañana.
llegamos al hotel muy cansados, un dormitorio con 2 camas simples. Y de vez en cuando, a veces, yo abrí el ojo, eran las 4 de la mañana, y Pedro estaba leyendo. Y leía todas las noches, o sea, religiosamente de 4 a 5. Y decía, pero ¿cómo puede? Acabamos de llegar de una borrachera increíble y él estaba leyendo. Y él era así. Y eso de las 5 de la mañana me volvió a despertar y estaba haciendo ejercicios. Hacía planchas, ranas, abdominales. Una disciplina que me imagino que la aprendió en su época de infante en la Marina, ¿no? Era así muy disciplinado, muy disciplinado. Y me acuerdo que esa vez de Londres yo le llevé un libro de Jesús Cano, un escritor español, porque tenía una prosa muy al estilo de Cormac McCarthy, y a Pedro le gustaba mucho Cormac McCarthy, y lo leyó en 3 días, lo leyó esos días de la feria, lo estuvo leyendo. Y me acuerdo el último día de la feria, un joven se le acercó y le dijo, lo reconoció, le dijo, Pedro, me gustaría que me regales una de tus obras, ¿no? Y Pedro le dijo, no tengo ningún libro mío a la mano, pero sacó el libro de Jesús Cano que yo había regalado y se lo regaló. Yo lo miré como diciendo, oye, ¿cómo puedes regalar algo que te acabo de regalar, no? Y me acuerdo que me dijo, Gun, los libros deben circular siempre, sobre todo en las generaciones jóvenes, ¿no? Y él era así, era generosísimo, era desprendido, ¿no? Esas cosas me acuerdo claramente de Pedro. Sobre la novela, En la cacería incesante, una gran novela que tuve la suerte de leerlo en el manuscrito, como en toda su obra, Pedro mezcla el lenguaje callejero, ¿no? Pedro era un tipo que tenía un oído increíble. Me acuerdo varias veces que estábamos comiendo un ceviche en un lugar en Lima, y él paraba la oreja y a veces escuchaba a unos borrachos hablar algo, y se paraba, iba y les preguntaba qué han querido decir con esto, qué significa esa palabra, y la apuntaba, ¿no? Agarraba el teléfono y apuntaba ahí las palabras. Y él era un tipo que coleccionaba palabras. E incluso me decía, Gunther, yo antes me ponía los audífonos en las combis, pero he descubierto que es una tontería escuchar música en las combis porque ahí está el Perú, ahí donde uno está la sangre, está el lenguaje vivo, ¿no? Ahí yo capto frases y pequeñas palabras que no las hubiera podido captar. Y ahí, claro, él recopilaba eso y él trabajaba su estética, ¿no? A través de ese lenguaje callejero. Y entonces, pues, de un lado tenemos esa prosa violenta que te martillea la cabeza, ¿no? Y de otro lado tenemos esa parte poética, ¿no? Que te parte el alma en pedacitos, como una sonata de Bach. Y aunque parezcan lenguajes opuestos, tanto la jerga, el slang callejero, como la poesía, tienen un punto en común, ¿no? Ambos buscan nuevas formas de lenguaje, ¿no? Ambos buscan desatar el lenguaje, pelean con el lenguaje, renombran, ¿no? Lo que el vocabulario estándar no puede expresar, ¿no? Y eso es muy importante en la obra de Pedro, ¿no? Esa carga poética, ¿no? que tiene, con ese lenguaje callejero, violento y fuerte, ¿no? Eso también lo van a encontrar acá en Cacería incesante. Quizás haya que ver la novela Cacería incesante como una novela en proceso. Creo que si Pedro hubiese tenido más vida, hubiese producido 5, 6, 7 borradores. Él era así, él me mandaba, por ejemplo, un borrador y yo se lo leía y le comentaba cosas, y después aparecía el segundo borrador, el tercer borrador y el octavo borrador, y decía, Pedro, yo también tengo una vida, tengo que leer mis propias cosas. Es un tipo que obsesivamente riguroso, rigurosísimo era Pedro. En ese caso, de alguna manera, se emparenta con la novela El 266 de Roberto Bolaño, ¿no? Que falleció en un hospital en Barcelona, como todos sabemos, esperando un trasplante de hígado. Pero mientras que el 266 no tiene un final, no fue acabada, la novela de Pedro sí, tiene un final cerrado, ¿no? Si compran la novela, se van a dar cuenta que la novela se resuelve, el misterio de la trama se resuelve al final. Por otro lado, me acuerdo de Pedro, que le encantaban las fábulas y las parábolas. Y muchas veces, a veces llegaba yo o muy tarde o muy temprano a verlo, y él estaba en clase, me había perdido el horario exacto, habíamos quedado en almorzar, y me invitaba a su clase, me dijo, bueno, entra a la clase, termina y nos vamos a comer, o vamos a tomar unos tragos. Y en las clases a veces él también explicaba con parábolas, cuando los alumnos no entendían, explicaba con anécdotas, con parábolas, con historias.
era muy didáctico. Y siempre que discutíamos, siempre tenía una fábula, una parábola para sustentar sus ideas, ¿no? Una cosa increíble. Y esas parábolas, esas fábulas están dentro de Cacería Incesante, ¿no? Parte de su obsesión. Hay una que me gusta mucho en el libro, y la voy a leer ahora, es chiquitita, pero como muestra un botón. Y claro, discutíamos con eso de cómo se llama, de las fábulas, porque a mí me gustan esas fábulas con metáfora, ¿no? Con menos moraleja, ¿no? Pero las que escuché de Pedro estaban llenas siempre de sabiduría, y imagino también que él le usaba mucho los escritores franceses. Él era muy fanático de Céline, ¿no? Claro, los franceses son muy moralistas, entonces me imagino que de ahí le vino esto de las fábulas, ¿no? Bueno, voy a abrir lectura para leerles este pedacito, esta pequeña fábula que él incluye en este libro, ¿no? Dice: una aleccionadora historia que escuché a un cazacocodrilos en el África se trataba de una mamá pata que entierra a uno de sus polluelos en una bosta de vaca. El pequeño patito no entiende que su madre ha hecho eso para salvarlo de un cocodrilo que merodeaba por ahí cerca. Inoportunamente, el patito abre el pico para reclamarle. El cocodrilo lo oye, lo saca del excremento y se lo traga de un bocado. Es la cruel enseñanza de estos tiempos y de cacería incesante. No todo el que te cubre de mierda te trata de joderte. Y no todo el que te saca de ella lo hace para ayudarte. El secreto de la sobrevivencia, entonces, es soportar la mierda con el pico cerrado. Genial, ¿no? Esas cosas tiene Cacería Incesante, ¿no? Esas cosas tiene Pedro, ¿no? Hay mucha sabiduría en su libro, hay muchas ideas, es muy rico, ¿no? Es un libro muy rico, que espero que todos los lectores ahí que nos están escuchando, el libro está editado, ya está en librerías, vayan, corran y compren el libro, ¿no? Por favor. Yo he sido un testigo de cómo nace este libro, porque por la cercanía, ¿no? Con Pedro nos hablábamos una hora por WhatsApp, casi un día intercalado, era una cosa obsesiva, nos quedábamos hablando un montón de tiempo. En el 2008, a finales del 2008, en diciembre, Pedro viajó a Europa, lo invitó a la UNESCO en París a una conferencia, y me dijo: Gunther, yo no conozco mucha gente en Europa, ayúdame, consígueme amigos que me tengan, que me ayuden, porque no hablo idiomas. Yo le conseguí unos amigos, le dije: mira, ya hablé con el escritor Walter Lingán, que es muy amigo mío, te va a tener en Alemania, hablé con el poeta Jorge Tafur y el poeta Mario Wong, están en París, van a cuidarte, van a guiarte. En España también le di unos nombres de unos amigos. Y él los googleó y me dijo: oye, todos tus amigos son de izquierda, me dijo, los voy a terminar matando. Pero terminó llegando donde ellos. Y ellos lo trataron muy bien. Cuando en enero, ya del 2019, él regresó a Lima, me contó: Gunther, tus amigos han sido súper solidarios, me han tratado, me han dado casa, comida, me han llevado, me han guiado, han estado siempre conmigo, con mi familia. Es increíble lo buena onda que son. Y estos tipos salen en la novela, son parte de la novela, son personajes de la novela, estos muchachos. Y también, pues, en la novela Kilovatio es el propio Pedro Noboa, ¿no? Es su alter ego. Y también sale su esposa, sale Rosalín en la novela. Hay un informante que siempre para con una gorrita de béisbol, ¿no? Que me hace recordar a mí a Gabriel Saxton. Ya Gabriel nos dirá si es él o no, si se reconoce ahí o no. Yo particularmente lo reconocí, me pareció fascinante. Yo también estoy en la novela, pero yo soy un personaje muy pequeño en la novela. Creo que el personaje principal ahí es Kilovatio, es el propio Pedro Noboa, y Jorge Tafur. Jorge Tafur es un poeta, amigo mío, que vive en París mucho tiempo, y me acuerdo cómo se llama que Jorge le causó una gran impresión a Pedro. Cuando regresó, no paraba de hablarme de Jorge, que parece que Jorge había hablado mucho de literatura sobre él, y había quedado encantado. Y me dijo una vez, te envidio porque Jorge te adora. A mí me gustaría que Jorge me adore tanto como a ti.
y había realmente quedado encantado. Y Jorge creo que es el personaje el secundario más importante, ¿no? Después de Pedro de Kilovatio. También nombra solo una vez en una lista a unos personajes que se asemejan a personajes de escritores peruanos contemporáneos. Voy a leerles este pedacito, que es una lista de unos paramilitares. Dice, abro lectura. Los paramilitares liquidados son Rodolfo Ibarra Vinto, alias Sobaco de Loca. Martín Roldán Buiz, alias Hocico de Chuzo. Francisco Ángeles Benacho, alias Piltrafa Sucia. Diego Treyes Vaz, alias Dinamitero Enano. Gustavo Faverón Batriao, alias Pipilín Eléctrico. Todos muertos y de nacionalidad norteamericana. Bueno, acá no sé a quién le guiña el ojo y a quién hace una justa de cuentas. Imagino que eso ya se encargarán los biógrafos de descubrir qué está haciendo acá Pedro Noboa, ¿no? Yo tengo algunas ideas, pero prefiero no mencionarlas acá. En la descripción breve que hice en la contraportada del libro, digo que es una ingeniosa reinvención de la novela de espías. ¿Y por qué lo digo esto? Si bien es cierto que las novelas de espías dan cierto glamour al espía, al estilo James Bond, ¿no? El tipo está internado, toma Martínez, guapísimo. Acá los espías son gente normal, ¿no? Gente desesperada. Pero aparte de eso, creo que el elemento formal más resaltante de la novela es la prosa poética, ¿no? Esa carga lírica que normalmente en este tipo de novelas, están narradas con una prosa bien ágil, bien periodística. Cuando uno lee una novela policial, llámese pues John le Carré o cualquier escritor de policiales o novelas de espías, uno se entera quién es cómo se resuelve el asesinato, cómo se resuelve el misterio y bota el libro a la basura, ¿no? Con este libro no. Con este libro, por esa carga poética que tiene, uno le encuentra miles y miles de significados. Yo lo he leído 3 veces y bueno, es un libro que uno lo guarda ahí, lo atesora porque hay sabiduría, hay filosofía, hay reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre la geopolítica. Y la prosa, al ser tan poética, pues, le carga muchos significados, ¿no? Y eso me parece que es importante en esa novela, ¿no? Creo que Pedro nos intenta decir en esa novela que el pensamiento es la imagen, ¿no? O que el pensamiento es tan fuerte como la imagen, ¿no? Es una novela, pues, que llega a conseguir un peso enorme a través de la ligereza del género. Pues, estamos hablando de un género que es un género de espía, ¿no? Básicamente. Cuando leemos esa novela, pues nos ocurre algo mágico, ¿no? Es la certeza de que hay alguien afuera que es capaz de dar con la imagen que buscamos, la metáfora que buscamos, las ideas, la voz que nos hace pensar, que nos hace sentir menos solos, ¿no? Hay un torrente de imágenes y pensamientos. Y por eso esta novela, pues, es una novela que ya desde su inicio es una novela canónica, que creo que todos los peruanos deberíamos leer, ¿no? Por otro lado, Pedro, pues, tenía esa capacidad de que cuando desnuda a los seres humanos va al hueso, ¿no? Directamente a la médula. Pero también es capaz de una sutileza increíble cuando describe a un amigo, ¿no? Sobre todo cuando me describe a mí, cuando describe a Jorge Tafur, ¿no? Es impresionante, a mí me ha conmovido esas partes. La novela en realidad nos pinta una imagen de un mundo convertido en materia peligrosa, ¿no? Su trademark, lo que Pedro siempre repetía, era pues esas formas siempre renovadas de la destrucción, ¿no? Si leemos toda la obra de Pedro, nos vamos a encontrar que hay mucha violencia en la obra de Pedro, ¿no? Pero como está tratada de una manera tan poética, hay una belleza enorme en toda esa violencia que nos cuenta, ¿no? Y eso es un punto destacable, ¿no? A remarcar. Para Pedro, en esta novela,
el mundo es un paquete sospechoso, ¿no? El mundo es una dinamita, una granada que está a punto de reventar, ¿no? En uno de los primeros emails que recibí de Pedro, tenemos mails desde el 2008, estuve revisando los emails para ver qué contaba acá en esta charla. Pedro me dice, abro lectura, dice: querido Gun, desde los 20 años nunca dudé de mi habilidad para apreciar los libros, la literatura, el arte, ni siquiera saber por entonces que el arte se proponía resolver los mismos problemas que mi propia experiencia planteaba, dice en su email. Y creo que ahí, a sus 20 años, nació Pedro como escritor, ¿no? Y en su última novela sentimos su latido emocional, la forma como electrifica a sus lectores, ¿no? Vemos cómo con sus ojos, escuchamos con sus oídos, ¿no? Cuando Pedro escribe, levanta polvo, ¿no? Nos revela lo más profundo del ser humano, ¿no? En su escritura nos busca exactitudes aterradoras. Y eso es lo bonito de Pedro, ¿no? Y eso es bonito también de la literatura en general, ¿no? Ya para ir cerrando, porque quiero también darle paso a Gabriel, y también a las preguntas que ustedes tengan, les cuento que hace 2 años me habían descubierto una enfermedad genética, me habían dado 3 años de vida. Solo 7 miembros de mi familia saben eso, o sabían eso. Y con el tiempo, algunos amigos se enteraron de mi situación, mi enfermedad. Pedro fue el primero en saber mi situación, ¿no? Hace 2 años estuve en Lima y al único que vi fue a Pedro. El único que me visitó en la casa fue Pedro. Nos quedamos conversando, llegó como a las 5, nos quedamos conversando hasta las 1 de la mañana. Y le conté esta historia, ¿no? Lo mal que estaba, el poco tiempo de vida que me habían dado. Por suerte, hace poco tuve un trasplante que me hace ganar pues, unos centímetros más a la vida. Pero eso fue cuando Pedro falleció, ¿no? O sea, Pedro no se enteró de mi buena suerte de ese trasplante que tuve, ¿no? Me acuerdo que a Pedro le gustaban, ¿cómo se llama? Las novelas de espía, y me preguntaba siempre de cosas de espías, y yo le contaba, y incluso un tiempo empezamos a escribir cuentos de espías o policiales a 4 manos, pero nunca llegamos a hacerlo porque yo soy un vago, ¿no? Nunca me dedico, no me disciplino como él. Pero me acuerdo haberle contado que cuando yo llegué a Londres, hace mucho tiempo atrás, yo estaba de profesor de español y tenía un amigo que era profesor de Urdu. En el mismo instituto había varios idiomas, enseñaba francés, italiano, alemán. Y ese amigo que enseñaba Urdu me dijo: mira, el MI5, el MI6, perdón, está buscando, la inteligencia inglesa está buscando gente que hable español y hable Urdu. ¿Por qué no nos presentamos? Así que me acuerdo habernos presentado para poder ser espías, y a mí no me eligieron, no sé si a él, porque él después, como a la semana de eso, desapareció, nunca más lo volví a ver. Pero me acuerdo que, que después de todas las entrevistas me dijeron, no, señor, no lo hemos contratado, porque nosotros ponemos su rostro dentro de mucha gente, en unas fotos, y se la mostramos a un público de 40 personas, y su rostro destaca, usted tiene un rostro interesante, así que un espía no puede destacar, así que por eso me rechazaron, ¿no? Fui un rechazado. Y en la novela soy un personaje menor, ¿no? No soy un espía, soy un simple francotirador, ¿no? Así que fallé 2 veces en mi vida en la ambición de ser espía, ¿no? En la vida real y en la novela de Pedro. Y en la novela, en la parte en que me mata, me parece como se llama que me da un mensaje, ¿no? Como que no le tenga miedo a la muerte. Voy a leer esto y ya con esto cierro para darle paso a Gabriel. Dice, abro la lectura, en esa parte me matan, dice: querido Gun, tus ojos son 2 luciérnagas que se van apagando. Te han impactado 2 proyectiles en la cara, uno en la mandíbula y otro que te ha cruzado todo el oído interno del lado derecho. Te mueres, Gun, te me mueres, te vas para siempre. Los Carapálidas nuevamente han ganado, han rescatado al gran jefe y han liquidado a los malos. Nunca, nunca lo sabrás. Escuchas el clásico adagio en sol menor a puro violín. Nunca podrás verlo, pero las elecciones libres de tu querida Venezuela serán ganadas por el candidato bananero, un continuador tan burdo e impresentable como el anterior. Aún así, no podrás ver que los Estados Unidos
se desconcertará por esta victoria esquiva. Al contrario, la aprovechará. Seguirá con la política de apoyo a ambos lados cuando hay caos. Porque el caos no es malo por ser caos. El caos es malo cuando no es tuyo. La locura es perniciosa si mata. La estupidez también. Pero si la sabes administrar, haces bien y engorda. Las balas no sirven para la paz, pero la aseguran en las paredes de la democracia mejor que nada. La verdad es siempre revolucionaria, decía Lenin, pero ahora la verdad es siempre conveniente o no es nada. Y si no es nada, entonces no sirve. Entiéndelo, Gun. Sopor, imágenes blancuzcas expandiéndose delante de ti. Ya todo ha perdido forma y ruido. Te mueres. Ya todo carece de sentido. Y por lo tanto, ya todo es puro. Bueno, muchas gracias. Te cedo el paso, Gabriel. Gracias, Gunter. Y buenas tardes y saludos desde el sur de Texas. Antes que nada quisiera agradecer a la Biblioteca Nacional del Perú, Jorge Mateo y Sioneira, a mis colegas Gunter Silva y Sandra López por la invitación de comentar la última novela del gran Pedro Félix Noboa, Cacería Incesante. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde, particularmente a Rosalín, Yanis y Mario, y a los otros familiares de Pedro. Cualquier estudioso de la literatura latinoamericana del siglo pasado estaría familiarizado con el concepto oposicional del lector cómplice versus el lector hembra, representado en Rayuela, la obra cumbre del escritor del boom Julio Cortázar. En unos comentarios del personaje Morelli, el alter ego del autor argentino, observamos la siguiente idea, y cito: hacer del lector un cómplice, un camarada de camino. El lector podría llegar a ser copartícipe y copadeciente de la experiencia por la que pasa el novelista, en el mismo momento y en la misma forma. Fin de cita. Y a diferencia de ese lector cómplice, la figura del lector hembra se describe en la novela como, y cito también del texto, el tipo que no quiere problemas sino soluciones, o falsos problemas ajenos que le permiten sufrir cómodamente sentado en su sillón, sin comprometerse en el drama que también debería ser el suyo. Fin de cita. Y como señala Jaume Peris Blanes, aquí se describe a un lector pasivo, puro receptor, que leía los textos sin comprometerse en el ejercicio intelectual de crear una historia y de contribuir a articular su sentido. Y ahora, a pesar de incluir una expresión deplorablemente machista, incluso para la época en que fue escrita, y debo mencionar que posteriormente el mismo Cortázar se arrepintió de haberla acuñado, esta propuesta que contrasta a dos tipos de lectores, uno activo y el otro sumamente pasivo, es una aproximación útil para comprender el corpus literario de Pedro Noboa, ya que no cabe duda de que sus libros requieren de un lector atento. Cacería Incesante, en particular, es una obra que busca la participación del lector a través de su estructura compleja, llena de giros abruptos de punto de vista, la alternancia de narradores en primera, segunda y tercera persona, un tiempo narrativo no lineal con constantes analepsis o flashbacks y prolepsis, flash forwards, y párrafos cortos donde abundan las repeticiones de vocablos violentos. Y a todo esto habría que mencionar que la novela transcurre en distintas zonas culturales, como Estados Unidos, Francia y Níger. Estamos ante una narración que a través de su forma intenta reproducir la interconexión, simultaneidad y el caos de nuestro momento histórico. Ahora bien, afirmar que Cacería Incesante constituye un ejercicio en el manejo de la lengua literaria erudita y el fragmentismo estructural no implica que sea un texto impenetrable y solo para iniciados. Al valerse de características de las novelas de intriga internacional, pobladas de espías, agentes dobles y cazas recompensas,
Cacería incesante explora varios temas candentes de la actualidad bajo un suspenso creciente, como en los mejores thrillers. La novela narra las peripecias de unos atentados dramáticos en París y el secuestro de un tal Saturno, el presidente de la nación más poderosa del mundo. Y la historia de estos sucesos y la misión de rescate del mandatario estadounidense es contada desde múltiples puntos de vista, incluyendo las perspectivas de diferentes integrantes del grupo que asumió responsabilidad por los ataques, el Frente de Rescate del Planeta, el FRP. Y los miembros de la banda llevan nombres similares a conocidos del gremio literario peruano, como acaba de mencionar Gunther. Estos serían Walter Lingen, George Tafur, Michael Wong y un tal Gunther Silver. Pero es la voz del personaje Brett Mustaine Chávez, alias Kilovatio, que predomina a lo largo de la narración. Conocemos a Kilovatio, ex SEAL, Fuerzas Especiales de la Marina estadounidense, mientras deambula por las calles de Austin, Texas, buscando empleo. Como los otros personajes mencionados, este había sido dado de baja por medida disciplinaria. Kilovatio había delatado a su institución acusándola de estar involucrada en actos de corrupción que incluían el apoyo militar y económico de un inminente magnicidio por encargo. El presidente reelecto de Venezuela, una figura cada vez más incómoda para los intereses de los Estados Unidos. Mediante la perspectiva de Kilovatio, uno de los principales focos de la crítica expuesta en la novela, el discurso racista y ultranacionalista de Donald J. Trump, y según se lee en la novela, Kilovatio expresa un conflicto como casi interno con respecto al líder al expresidente, estadounidense y su retórica. Y cito aquí del texto. Su idea primate de resolver la convivencia con muros que separen lo que vale de lo que no. No podía negar que me seducía la idea de que les desencorchen su cabezota rubia y que ruede con ella su xenofobia. Pero soy estadounidense, quizás de segundo orden, pero un americano con la misma cantidad de estrellas y águilas en el pasaporte. El mismo documento que suele negar Saturno a los hispanos nacidos en la frontera con México, casi por deporte. Fin de cita. Como ha sido documentado por diversos medios y hasta incluso se ha notado en las intervenciones públicas de Trump desde el lanzamiento de su candidatura a la presidencia hace más de 5 años, los latinos en Estados Unidos han sido tratados de una manera inaceptable e inhumana. El trumpismo alentó la denigración y el menosprecio de la comunidad hispana. Y como una respuesta de resistencia, la novela juega con una suerte de venganza latina. Los secuestradores de Saturno son todos exmilitares de las Fuerzas Especiales estadounidenses y son todos de ascendencia latina. Por otra parte, hay que recordar que Noboa siempre ha mostrado un especial interés en personajes que representan sectores minoritarios. Sectores que por lo general son humillados y agredidos de todas las formas posibles. En una entrevista que hicimos para la revista Latin American Literature Today, Noboa explicó, y cito, mis personajes siempre son imaginados desde los márgenes. En la novela Maestra Vida, la protagonista es una mujer oprimida, además de ser afrodescendiente. Asimismo, en 6 metros de soga, el protagonista es un boxeador, también afrodescendiente de extracción popular. En la novela Tu mitad animal, el rol principal la tiene un personaje cobrizo, cholo, mientras que en la Sinfonía de la Destrucción el foco narrativo se centra en un personaje provinciano, además de ser de un barrio marginal. Fin de cita. Cacería incesante se asemeja mucho a los otros libros de Noboa en la manera en que el autor intenta darle voz a la figura del outsider o el marginado. Aunado a la crítica hacia la actitud nefasta del exmandatario de Estados Unidos, es la denuncia de la explotación del sur global en pleno siglo XXI. Según Heriberto Cairo, el sur global se refiere
a un conjunto de países heterogéneos desde el punto de vista cultural y político, que no obstante comparten una posición estructural de periferia o semiperiferia en el sistema mundo moderno. Y citado en el estudio de Cairo, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos describe la desigualdad de las relaciones de poder entre el norte global y el sur global en términos, y cito, sufrimiento humano sistémico causado por el capitalismo global. Fin de cita. Cacería incesante se inserta en el debate geopolítico y económico al imaginar el proceso de extracción de metales que resalta las políticas devastadoras de la superpotencia mundial. Y aquí va otro fragmento de la novela. Y cito, Brett había accedido a información privilegiada que explicaba la importancia del país más pobre del mundo, Níger. A través de un escaneo satelital, los geólogos de los Estados Unidos encontraron un metal todavía no patentado por nadie. Era azulino, hiperconductor de la electricidad, muchísimo mejor que el famoso coltán, porque dentro de su conformación tenía colombita, tantalla y partículas de oro. Nadie lo sabía, solo su socio estratégico, Francia, quien también había contribuido en la verificación de la presencia de dicho metal a través de expediciones pseudocientíficas con fachadas humanitarias. Con el maravilloso metal azul se podía llegar a niveles nanotecnológicos impensables. Además, se podía lograr niveles comunicacionales dignos de un guión de ciencia ficción. Gracias al nuevo metal, se podían crear sensores y neurotransmisores para dar órdenes a cualquier dispositivo sin hablar, solo con pensarlo. Por ello, se tenía que consolidar la compra de la zona de explotación en Níger. Para mantener a buen recaudo el secreto, se informaría a la prensa que iría a ser un centro de tratamiento de residuos sólidos. Los ecologistas estarían distraídos, protestando y viendo el momento de denunciar contaminantes. Y mientras tanto, se haría la extracción en tiempo récord. Se llevaría todo el metal a Francia y ahí se procesaría. Para tapar las excavaciones, traeríamos toneladas de desechos de París y otras ciudades cercanas. En suma, se cambiaría basura por este nuevo oro azul. Fin de cita. Como podemos observar, la novela retrata prácticas explotadoras que además resultan en la incidencia desproporcionada de la contaminación medioambiental en las zonas del sur global. Es precisamente dentro del contexto de la lucha contra los abusos cometidos por los países industrializados que lleva al grupo terrorista FRP de emprender su campaña violenta. A través de estos elementos temáticos que acabamos de señalar, se vislumbra la manera en que la obra de Noboa muestra una preocupación por los problemas aquejando al mundo hoy en día. Noboa dialoga y se enfrenta con otros proyectos literarios globalizados. Y siguiendo esta idea, el escritor y crítico mexicano Juan Villoro indicó en una entrevista con El País, y cito, durante mucho tiempo al novelista latinoamericano se le ha pedido que para poder circular internacionalmente en el mercado de la cultura tenga un timbre de color local más marcado, que sea representativo de una determinada realidad por encima de su concreta apuesta estética. Ahora bien, al igual que otros autores de su generación, Noboa no siente esa presión de ficcionalizar lo peruano, lo exótico, lo mágico realista, para satisfacer una mirada extranjera. El Perú sigue siendo una presencia importante. La madre del personaje Kilovatio era peruana, pero es un recuerdo de segunda mano. Como muchos hijos de inmigrantes en Estados Unidos, Kilovatio es orgulloso de su herencia latina. Y cito del texto, le conté que provenía de Perú, un país jodido, pero jodidamente hermoso también.
Le hablé de Machu Picchu y de su comida. Le dije que era un lugar místico, cósmico, donde los antiguos incas tenían contacto directo con los astros, pero que aún no lo conocía. Pero es como si lo conociera por todas las veces que he hablado con mis abuelos maternos. Fin de cita. Con cacería incesante, Noboa no solamente indaga en la problemática asociada con la desigualdad y la explotación irracional de los recursos naturales, sino que también ofrece una mirada perspicaz de la condición humana, la dualidad cazador y cazado. Y le cedo la palabra una vez más a Pedro, y cito: siempre creíste que el mundo estaba dividido en dos grandes grupos, los que cazan y los que, pudiendo hacerlo, no lo hacen y se dejan cazar. Estaba muy claro y se podía comprobar en cualquier lugar. El galán caza a la amante, la novia al novio, el hombre a otros hombres, caza el político a un país entero, Dios a sus fieles y a los que no lo son. Todos cazan o se dejan cazar. Es inevitable. La cacería es incesante, infinita. Si no es un deporte, seguro que es el vicio de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Gunther. Muchas gracias, Gabriel. De verdad que palabras muy importantes. Tenemos solamente 4 minutos, pero quisiera hacerles un par de preguntas rápidas, si me permiten. ¿Creen que Cacería Incesante de Noboa busca no solamente dialogar con la narrativa peruana, sino también con la literatura globalizada? Esa es una pregunta que me llegó hace rato y me gustaría que la respondan rapidito, porque tenemos 4 minutos, 2 cada uno, por favor. Gunther. Sí, yo creo que sí, es la primera novela en que el escenario está pues fuera de Perú, ¿no? Está en Estados Unidos, pasa en África, pasa en París, gran parte de la trama. Es mucho más cosmopolita que sus otras novelas, ¿no? Que se centra más o menos en lugares marginales del Perú. Por otro lado, pues la literatura de Pedro Noboa tiene un carácter chamánico, ¿no? En la selva peruana donde yo vengo, el chamán es el que cuenta la historia, pero también el que trae la sabiduría y el que te cura, ¿no? No siente un bálsamo cuando lo escucha, cuando lo lee, ¿no? Gabriel, te cedo la palabra. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y además, no sé, yo también veo un poco unos vínculos con la novela de Jack Martínez, Sustitución, ¿no? Por los personajes veteranos, o sea, veteranos de las Fuerzas Armadas, inmigrantes radicados aquí en Estados Unidos, y también el trauma de la guerra, que es otro componente que no he mencionado hoy día, hablando de Kilovatio, pero también es algo, una presencia y un factor importante en el desarrollo de la novela. Pero sí, estoy completamente de acuerdo que no solamente en cuanto a, yo creo que el hecho de que se ambienta en otros lugares, no del Perú, sino también es una búsqueda de dialogar con temas candentes como, o sea, las políticas devastadoras en cuanto a el medio ambiente. Ok, perfecto. Entonces, ya nos quedan solamente 2 minutos y ya quiero despedirme. Quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias al equipo, muchas gracias, Jorge, a tu organización. Gracias nuevamente a la Biblioteca Nacional, a Ecioneira, a ti, Gunther, que has estado a las 2 de la mañana presente por la obra de Pedro, y a ti, Gabriel, porque sé que has tomado muy personal el proyecto de libro de Cacería Incesante y me has acompañado en el trabajo también de edición y corrección en el tramo final. Así que muchísimas gracias a ambos. Un saludo nuevamente a Rosalín, a los hijos de Rosalín y Pedro, a la madre de Pedro y a todos los presentes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos por su presencia en este conversatorio, en esta presentación del libro, y los invitamos a seguir las distintas actividades que la Biblioteca Nacional del Perú ofrece de manera virtual y que se encuentran disponibles en sus redes sociales.
Y para terminar, consideramos conveniente recordarles las medidas sanitarias de prevención necesarias en el contexto actual: el distanciamiento social, higiene constante y uso de mascarillas. Es todo por hoy. Buenas noches.